las 8:09. Saludamos al economista Carlos Cordero, consultor en materia económica. Economista Cordero, la situación de riesgo país reportada por el Banco Central se sigue elevando, bordea ya los 2.000 puntos según el último reporte divulgado en esta semana por el Banco Central del Ecuador. Como amenazas se ven la incertidumbre política, las posibles movilizaciones, también el precio de crudo, que son factores que suman a este mal resultado. Quisiéramos conocer desde su punto de vista cómo está marchando la economía ecuatoriana. Sí, efectivamente, el comportamiento que ha tenido el riesgo país en las últimas semanas es totalmente preocupante. Este rato prácticamente hemos rebasado los 2.000 puntos, lo cual significa que en lectura de tasas de interés, prácticamente los bonos del gobierno se colocarían en un 20 o en más del 20% de rendimiento para que sea apetecido por los inversionistas. Eso como significado del riesgo país, técnicamente hablando. Pero lo que debe preocuparnos más es la percepción que se tiene de la economía ecuatoriana en el resto del mundo. Y esa percepción, como hemos visto varias veces, como hemos conversado en algunas ocasiones, está cruzada no solamente por elementos de orden económico, que sería materia casi exclusiva del Ejecutivo, sino que fundamentalmente está determinada por criterios de orden político, como son la situación que está viviendo el país en estos momentos. ¿Y cómo se encuentra la economía ecuatoriana? ¿Qué dicen las macrocifras de la economía? Es públicamente conocido la debilidad política del gobierno de Guillermo Lasso, pero aún analistas internacionales rescatan algunos aspectos del manejo económico del presidente Lasso. A ver, bueno, las cifras macroeconómicas en general estaban bien. Si entendemos por cifras macroeconómicas lo que tiene que ver fundamentalmente con el manejo de las finanzas públicas, con el comportamiento del comercio exterior, con una tasa de inflación que, si bien se vio incrementada por la situación mundial, no es de las más altas de América Latina, pero en los últimos meses, tal vez de la parte macroeconómica que todavía no muestra una clara recuperación hasta ahora era justamente la reactivación económica, en donde puede también estar interviniendo estos asuntos de clima político, porque el país vive una incertidumbre permanente, entonces eso no vuelve atractiva la inversión. Pero lo que sí preocupa ya a nivel económico es que en lo que va del año 2023 ya lo que se conoce con el nombre de la ejecución presupuestaria, es decir, la concreción en cifras reales de la recaudación y del gasto, tiene ya alertas o señales de alerta. Concretamente estamos viendo que la recaudación tributaria que estaba presupuestaria está lejos de concretarse en el año 2023, en los meses de enero y febrero, hay un déficit de recaudación. Y a eso tenemos que sumarle el comportamiento del precio del petróleo en las últimas semanas, que está ya en niveles que están por debajo del valor que estaba presupuestado. Entonces eso puede ocasionar, tanto por la recaudación tributaria como por el precio del petróleo, le puede ocasionar problemas fiscales al gobierno porque no va a tener los ingresos que presupuestariamente esperaba y por lo tanto le va a poder restringir el nivel de gastos que puede ejecutar. Este es un tema muy importante para discutirlo, para debatirlo en una fecha como hoy, el Día Mundial del Agua, cuando hay advertencias a nivel universal, a nivel mundial, sobre la escasez que se está produciendo de líquido vital en el planeta y las amenazas que se vienen. Hay una advertencia de Naciones Unidas que se la publicó el día de hoy con motivo de esta fecha conmemorativa o esta fecha en la cual se tiene al agua como referente. Y aquí en Ecuador el país no ha podido superar su dependencia del petróleo. Ahora apuesta a la minería. Petroecuador acaba de declarar el día de ayer una situación de fuerza mayor en 4 bloques petroleros de la Amazonía. Esto representa una caída de la producción de aproximadamente unos 80.000 barriles diarios. Hay problemas con las comunidades que están afectando al oriente ecuatoriano. Quisiera preguntarle qué tan importante y qué tan indispensable es el de que Ecuador continúe en esta línea del extractivismo. A ver, lamentablemente el presupuesto
ecuatoriano se alimenta fundamentalmente de las rentas petroleras. En los últimos meses, digamos así, ha habido una contribución importante, sobre todo vía recaudación de impuestos, de IVA, de algunos proyectos mineros. Efectivamente, el Ecuador está, o sea, la apuesta, digamos, la percepción o la idea del Ecuador es apuntar al extractivismo y apuntar a la explotación minera. Sin embargo, si revisamos cuáles son realmente las inversiones que se han hecho en este campo no hay inversiones fuertes en los últimos años. Justamente porque se está viendo que el tema de la minería no es un tema que tenga vía libre, sino que la minería tiene ciertas restricciones y por lo tanto puede ser que para muchos inversionistas ya no sea atractivo la inversión en el país. Indudablemente una minería o la forma en la que se hace la explotación minera deteriora el ambiente, contribuye a profundizar ese deterioro permanente que tenemos de las condiciones de medio ambiente, de agua, de clima, etcétera, y por lo tanto es saludable que se ponga algún tipo de freno a este tipo de explotación minera. Sin embargo, no debemos dejar de ver que a lo mejor este rato, no digamos mayor, pero al menos igual de daño de cierta explotación minera y cierta explotación petrolera, y con un futuro todavía más incierto, lo está dando la minería ilegal. O sea, entonces de lo que se puede detectar, la presencia de la minería ilegal en el país es cada vez más fuerte, y esa sí es una minería, yo diría, incluso más perjudicial que la propia minería legal, porque ahí sí no existe ningún tipo de control ambiental, no existe ningún tipo de cuidado ambiental, existe simplemente un afán de conseguir lo que se está queriendo extraer, y además no deja ningún rédito para el país. Entonces, ese control de la minería legal deberá también ser acompañado por un control drástico de la minería ilegal, que ambientalmente causa, yo diría, que peor daño que la minería legal. Economista Cordero, otro de los ingresos para el Estado ecuatoriano pasa por los impuestos. Precisamente en estos días hemos podido observar y sentir también los comentarios, especialmente de lo que ha significado el pago del impuesto a la renta, un golpe durísimo para la clase media que ha visto toda su capacidad de ahorro disminuida, prácticamente anulada. Y este malestar va creciendo cada vez cuando pese a este aumento fuerte en el pago de los impuestos, no se ve de ninguna manera retribuido ni en salud pública de calidad. Igual los ciudadanos, las ciudadanas tienen que buscar y pagar los altos costos de la salud privada. Lo mismo ocurre en materia de educación, las dificultades de acceder, por ejemplo, a las universidades públicas y tener que pagar los altísimos costos de las universidades privadas, el problema de la vialidad. Aquí mismo en el Azuay estamos viviendo una situación muy difícil, muy compleja en materia de vialidad, prácticamente aislados con las dificultades y cierres en las distintas vías que se han dado, sobre todo con esta temporada invernal, y a propósito también de lo que fue el sismo del pasado fin de semana, del pasado sábado. Esta nueva recaudación del impuesto a la renta con los cambios que se hicieron ha sido en definitiva un golpe duro, especialmente para la clase media. Claro, hay varios elementos en las preocupaciones suyas que podríamos analizar. Efectivamente, la reforma tributaria que entró por el Ministerio de la Ley a fines del año 21 y que entró en vigencia para la recaudación de los impuestos en el año 22, cuyos pagos se están haciendo en estos días, cuyo complemento de pagos se está haciendo en estos días, constituyó una reforma bastante fuerte, en su momento se decía que es una reforma bastante fuerte, sobre todo para aquellos trabajadores en relación de dependencia, por la serie de cambios que se establecieron. Lamentablemente, y aquí hay que reconocer y hacer el tema de la legislación tributaria, no solamente pasa por el gobierno, pasó por la Asamblea, por esas peleas absurdas que tenía la Asamblea fue incapaz de hacer las reformas que se habían solicitado y que estaban en camino, y por lo tanto entró tal como planteó el gobierno. Efectivamente hay un golpe, digamos así, o hay un pago de impuestos individual más alto con esa reforma tributaria.
Sin embargo, en general, la recaudación tributaria que ha tenido el gobierno en este año, en lo que va de este año, incluidas las recaudaciones que está haciendo en este momento, son inferiores a las recaudaciones que presupuestariamente tenía contemplado. Lo que les decía hace un momento, el Estado de este momento, el gobierno de este momento va a tener menos recursos provenientes de los ingresos, de los impuestos, que lo que tenía presupuestado. Eso indudablemente va a complicar aún más la gestión que ya no era del todo eficiente en materias que usted señaló como educación, como salud y en general como inversión pública, y por lo tanto le va a complicar más al gobierno. O sea, no podríamos esperar de que por recaudación tributaria mejoren esos servicios, porque en general la recaudación tributaria está bajando. Y la disminución de la recaudación tributaria tiene que ver fundamentalmente con lo que mencioné hace un momento, lo que tiene que ver con la recuperación económica. La recuperación económica o el crecimiento económico, la actividad económica no está con el dinamismo que permita al Estado recaudar más impuestos. Y eso es indudablemente consecuencia de varios factores, entre ellos ¿Y cuánto de esto, economista, también pasa por la evasión de impuestos o la falta de cobros de deudas en firme? Se hablaba de alrededor de 2.000 millones de dólares que el gobierno ecuatoriano no ha cobrado hasta febrero del 2023. A ver, el tema cuando se dice que no ha cobrado deuda en firme, significa fundamentalmente que existen situaciones de no pago de ciertas empresas o de ciertas personas que seguramente se encuentran en el tema de litigio tributario, de litigio judicial. Entonces, obviamente, si usted dice, este rato el gobierno no ha cobrado 2.000, habría que ver de esos cuántos realmente están en litigio y cuánto es porque el Estado no quiere cobrar, que sería el caso negativo. Entonces, no podríamos decir que se solucionan los problemas fiscales cuando el Estado, por ejemplo, gane los juicios y cobre a quienes deba cobrar. El tema es marginal en cuanto se refiere a ese tema de deudas del PIB. El tema de la evasión tributaria permanente, que es la que no se detecta, eso sería la evasión. Eso indudablemente está presente en este gobierno, en todos los gobiernos y en todos los países. Y no es... los gobiernos hacen todos los esfuerzos para combatir la evasión tributaria, seguramente algo lo van consiguiendo y eso muestra que anualmente las cifras de recaudación en general van creciendo, pero en general la recaudación tributaria no se soluciona con el tema de control total de la evasión, sino que la recaudación tributaria es consecuencia de la misma actividad económica. Menor actividad económica, menor recaudación tributaria. Economista Cordero, haciendo relación nuevamente a esta fecha importante que se conmemora el día de hoy, que es una fecha para reflexión, de llamado a la conciencia, quisiera volver a las cifras, algunas cifras de la minería en Ecuador. Recientemente el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía y Minas, señaló que la meta para el 2030 es llegar a 9.000 millones de dólares de exportaciones. Esta no es una cifra de ingresos para el fisco, por supuesto, tampoco contempla costos de remediación ambiental, es simplemente el monto global de exportaciones de material minero. Por otra parte, en proyectos cercanos aquí en la ciudad de Cuenca, hablando en cifras, pragmáticamente, las estimaciones más generosas hablan de que podrían generar estos dos proyectos mineros, Río Blanco y Quimsacocha, unos 50 millones de dólares de beneficio directo para la ciudad de Cuenca, cifra que, si la ponemos en contexto, no es mayor, pues son proyectos que se comprometen para una veintena de años. Y en lo que sí tenemos cifras bastante más precisas es en el proyecto Mirador de la empresa EXA, proyecto que se encuentra en marcha y con enormes restricciones de acceso para medios de comunicación para los ciudadanos, ni se diga para activistas en el oriente ecuatoriano. En ese proyecto, según cifras del gobierno también, se prevé procesar un total de 326 millones de toneladas de material y se han estimado los costos de remediación, que fluctúan entre 1.630 millones de dólares a 21.840 millones de dólares. Asimismo, las cifras estimadas de ingresos en concepto de regalías en el proyecto Mirador es extremadamente más baja que todas estas que hemos mencionado, apenas 700 millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué en Ecuador no se hacen análisis más profundos, objetivos, pragmáticos, con la participación de la academia,
para tener claridad en este tema. Aparentemente, y aquí hablamos en primera persona, el convencimiento que vamos adquiriendo es que la minería en general es un muy mal negocio, es dinero para hoy, pero hambre para mañana. Indudablemente. Bueno, un poco de presión en las cifras que usted, más que presión, de ubicación en las cifras que usted manejó. Efectivamente, la recaudación por los ingresos, las exportaciones que el Ecuador está teniendo en este momento, en el tema minero, ese adicional que se tiene con respecto a la exportación anterior, tiene que ver básicamente con los proyectos mineros que están situados en la parte oriental, completamente, o sea, cercanos a la provincia de Azuay, que son básicamente aquellos que tienen que ver con el cobre. Y claro, que cuando una vez se revisa las cifras de recaudación tributaria por provincia, por cantón, se topa con que existen cantones de la provincia de Pastaza, por Cantón El Pangui, por ejemplo, que tienen una recaudación tributaria importante fruto de estos proyectos mineros. En cuanto se refiere a los proyectos mineros de la SUAY, yo personalmente creo que esos proyectos mineros están muy lejos de poder concretarse. El caso, por ejemplo, de Río Blanco es un proyecto prácticamente que está abandonado ya por aquella empresa que fue concesionada. Habría que ver si es que no está ahí ya existiendo algún tipo de minería ilegal. O sea, las cifras de esas de cuánto podría generar tanto el proyecto de Río Blanco como el proyecto de Quimsacocha, como se llama en este momento, son simplemente proyecciones. No creo, personalmente insisto, que esos dos proyectos vayan a materializarse o completarse. Habría que ver, insisto, Río Blanco parece ser que el proyecto está ya definitivamente abandonado por los problemas que hubo en el tema de explotación. Entonces, eso es lo que marca de que el futuro de la minería en general en el Ecuador no está claro, no está cierto. Sí, pero aquí cabe indicar, y hablando de políticas del gobierno, de políticas de Estado, podríamos decir, pues está manejando el Estado ecuatoriano, el gobierno con Guillermo Lasso, en el último Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, que fue pregonado justamente en foros en Canadá. Se menciona a Quimsacocha como uno de los proyectos que van en firme. Claro. Es la aspiración del gobierno, por supuesto. Esas son las aspiraciones, o sea, habría que ver si es que ese momento se concretan. O sea, la concesión de Río Blanco fue dada en gobiernos anteriores y en la práctica no ha podido ejecutarse por la situación particular que tiene cada una de los proyectos mineros y que en algunos de esos impedimentos de explotación a lo mejor es correcto que no se lo haga, mientras no exista una seguridad, una certeza o un mínimo, si existe un mínimo de duda de que se va a complicar la provisión de agua, por ejemplo, para ciudades, simplemente el proyecto no debería hacerse. O sea, una cosa es que se declare, que se propague, que se promocione, y otra cosa es que se concrete. Insisto, yo personalmente creo, que los proyectos de la SUAY van a tener muy difícil concretación por la situación que vivimos particularmente. Bien, poniendo todo en contexto y para finalizar, economista Cordero, ¿cómo ve usted el futuro en materia económica, esos 2 últimos años de gobierno de Guillermo Lasso que empezarán a contar a partir de mayo? Bueno, habremos que ver si es que son los 2 últimos del presidente Lasso, pues toda la situación política, y justamente esa es incertidumbre por saber si es que es ese gobierno o no el que va a terminar este periodo. Es justamente lo que pone, como saben decirse generalmente, negros nubarrones sobre la economía ecuatoriana. Este riesgo país es fruto de esa incertidumbre y después, independientemente de que el gobierno de Lasso termine o no termine, o sea otro gobierno el que tenga que terminar la gestión, el costo de esta incertidumbre política está pasando factura con el tema de la recaudación tributaria y la situación internacional está pasando factura con la disminución del precio internacional del petróleo. Por lo tanto, en los próximos 2 años, sea quien sea el que dirija al país, va a tener una situación bastante difícil en materia económica. Esa bonanza y esa situación holgada que teníamos en la economía parece que está empezando a tener problemas, tanto por el tema de la actividad económica como por el tema de la construcción petrolera. Incidentalmente, algún oyente el día de ayer
nos hacía una consulta en el sentido de si es un buen momento para invertir en una casa. Por supuesto, nos excusamos, señalando que no es un ámbito nuestro de experticia, pero quizá usted puede responder a esa pregunta. ¿Es un buen momento para los ciudadanos de a pie, aquellos que cuenten con algún dinero extra? ¿Es un buen momento para invertir en bienes raíces o invertir en cualquier tipo de negocio de riesgo? O sea, si la inversión depende, si la inversión es por asuntos de tener un lugar donde vivir para estar pagando arriendo, indudablemente todo momento es bueno que quizá al comienzo, pero todo momento es positivo para ese tipo de inversión. Si el otro ya es una inversión de tipo financiero, ya tendría que la persona o el inversionista analizar las circunstancias en el ámbito, en el campo en el que se mueve y tomar la decisión correspondiente. Si es una inversión de tipo especulativo, la pregunta iba en el sentido de si será mejor tener este dinero en alguna inversión bancaria, ganando intereses, una póliza posiblemente, o invertir en bienes raíces. Son decisiones que los ciudadanos tienen que tomarlo. Y en estos tiempos de lectura de la economía resulta muy importante para todos y cada uno de nosotros. Claro, o sea, les digo, el tema es incierto, siempre hay incertidumbre en el tema de inversión y ahí lo que hay que hacer es analizar cada uno de los casos, el monto de la inversión, el plazo de la inversión, cuál es el propósito de esa inversión, si es para tener un ingreso, si es para simplemente tener un ahorro para poder invertirlo después de algunos años. Todas esas circunstancias incluyen en cuál sería la inversión que se recomienda y cuál sería la inversión que debería hacerse. Por lo tanto, o sea, de manera general, el tema de la inversión no es que esté vedado en el caso ecuatoriano, sino que las inversiones en general tienen un riesgo y tienen un marco de incertidumbre que tiene que ser analizado en cada uno de los casos. Bien, queremos agradecerle mucho, economista Cordero, y por supuesto le estaremos molestando, siguiendo de cerca esta evolución también de la economía que va de la mano con aspectos políticos y sociales que han estado sumamente activos y siempre generando situaciones de riesgo en Ecuador. Son las 8:31 minutos.